Para quienes me conocen, saben perfectamente que soy de aquellas obsesivas en cuanto a que sus manos estén arregladas y bonitamente pintadas. Y muchas veces uno puede sonar superfluo con esto, e intento dar alguna explicación hasta que, recordando y yendo muy atrás en la vida, uno encuentra aquellas cosas que nos marcan y que hacen que por qué somos como somos. Y todo esto para explicar por qué uno se pinta las uñas, sí. Porque cuántas veces atrás de cosas que podemos pensar que son superfluas, en realidad hay un origen y un sentido de mucha más profundidad. Por un lado está la anécdota familiar. Mi abuela paterna era una señora ama de casa, muy trabajadora, hasta el último detalle, excelente cocinera, excelente limpiando en su casa, excelente atendiendo a su familia y a todos los que transitaban por su casa, pero era obsesiva de tener sus manos prolijamente pintadas de color rojo. En aquella época, que obviamente no había ni geles, ni semipermanentes, ni nada, tapping, ni esas cosas que usamos hoy en día, la abuela retocaba diariamente sus manos, ella misma, y por supuesto iba más allá de que si tuviera que salir o si tenía un compromiso, una fiesta, no, la abuela siempre tenía sus uñas prolijamente pintadas de color rojo. Y era parte del anecdotario familiar que siempre que había que ir a alguna fiesta o ir a algún lugar en donde también era parte la abuela, íbamos a llegar indefectiblemente tarde porque había que esperar que ella terminara de pintarse las uñas y obviamente que se secaran. Bueno, pasaron muchos años y yo no era para nada adicta a eso. Cuando tenía 19 años mi vida cambió de la noche a la mañana y fue así. Un tema de salud de mi madre hizo que uno dejara el camino normal, pongámosle que ese sea el término que podamos utilizar, de la vida de una joven mujer estudiante y con una carrera por delante. Y con pocas obligaciones en la vida, una vida cómoda, por así decirlo. Bueno, de la noche a la mañana desapareció todo eso, desaparecieron los proyectos y hubo que salir a hacer frente y atender a otro tipo de necesidades. En las obligaciones que uno hacía, que eran las de atender la casa 24 horas, la casa de la persona enferma, situaciones familiares especiales, era eso, 24 horas. Y creo que el no estar preparado ni mental ni físicamente para eso hacía que algunas cosas a uno se le fueran de las manos y nunca, mejor utilizado el término. Entiendo que mis manos se verían muy percutidas, como dirían, o sea, manos que se convirtieron de ser las manitos sensibles de una joven que solamente se preocupaba por tener que estudiar, a convertirse en las manos de alguien que, sin duda, con mucho más de fondo que el hecho de tener que estar haciéndose cargo de una casa, se abocara a atender tareas que antes uno nunca hacía. Y seguramente lo debo haber hecho muy a fondo, porque era reflejo de mis manos, de mi aspecto, que ya no era la joven que iba libremente por la vida. Un día voy a hacer un pago de una boleta en un banco acá cerca. En esa época no existían ni los home banking, ni los pagos difíciles, ni nada que simplificara. Había que ir en el horario bancario, hacer la fila.
ir con la boleta, ir con el efectivo. Y estaba haciendo eso y era un día fresco, estaba con una camperita, saco, cuando ya me tocaba estar cerca de la caja, saco la boleta y el dinero para pagar y había una mujer delante de mí junto con su hija, una hija joven que tendría más o menos la misma edad que tenía yo entonces. Me miran las manos y muy poco disimuladamente, porque yo estaba detrás de ellas y obvio las sentí, la madre le dice a la hija: fíjate, se nota que esta chica friega todo el tiempo en su casa o bien debe trabajar limpiando, por lo tanto, fíjate cómo tiene las manos. En ese momento entiendo que debe haberme inmovilizado porque no recuerdo haber hecho ningún escándalo en la fila, porque el dolor fue mucho más grande. No porque me sindicaran como que era una persona que trabajaba limpiando, por Dios, sino porque de pronto era enfrentarme contra una realidad de vida que ya no era la que uno tenía programada, sin duda, o la que uno pensara que iba a ser el camino. Y como bien uno fue aprendiendo a lo largo de la vida, y lo aprendo cada día, y lo recuerdo cada día, hasta ahora, ya en mis 61 años, y desde esos 19, por lo tanto han pasado muchos, siempre tengo en cuenta eso de cómo nos hacen sentir los otros. Sin duda, cómo hacemos sentir nosotros a los otros. Y en ese momento, la sentencia de esa mujer se la pasa fregando. Fue un poco una muestra de una vida que uno no pensaba que iba a tener. Y el hacernos sentir mal. Hace muchos años atrás existía un video que mostraba el comportamiento de una persona en un avión, haciendo sentir muy incómodo a alguien que estaba sentado a su lado, y cómo la azafata hace cambiar de lugar a la persona que estaba molestando, la deja en el lugar donde estaba y hace pasar en primera a la persona que había sido molestada, eh, a la cual había hecho sentir muy mal el, el vecino de asiento. Y recuerdo siempre eso, como decir cómo hacemos sentir al otro, y por ahí con una frase, una palabra que si la analizamos, y bueno, no tiene tanto como de fondo, me parece que en ese instante inconscientemente dejaba de ser la Cenicienta de cuento, me convertía en la Cenicienta antes del carruaje y del príncipe, y era un choque contra la realidad de la vida. Pasaron realmente muchos años hasta que un buen día empecé a preocuparme yo de que mis manos se vieran bien. Me parece que era, por un lado, una respuesta genética, por así decirlo, a los antecedentes de mi abuela. De hecho, mi madre alguna vez me lo hizo ver, me dijo adiós y repitió el nombre de su recordada suegra porque identificó esa obsesión por las manos y la pintura de las uñas, y a su vez también fue para mí una especie como de rebeldía y de decir, bueno, podemos revertir muchas cosas en la vida, especialmente poder sentirnos mejor frente a aquello que alguna vez nos descolocó y nos hizo sentir muy mal. Cuando
Algunas veces me hacen el comentario, hoy ya te cambiaste de nuevo el color, hoy, pero ¿por qué está? Y yo desde el cariño que sé que recibo de quienes me hacen el comentario, siempre trato de recordar que la prolijidad o que intento, la prolijidad de mis manos, el mantenerlas con bonito color y una buena presentación, a la primera persona que le están enviando un mensaje es a mí misma. Y después, por supuesto, es esa ventana de presentación frente a los demás. Pero el mensaje que me doy a mí misma es aquel de recordarme, no dejes nunca que te hagan sentir mal.